Durante la cena de Nochebuena, oí por casualidad a mis padres planear que la familia de mi hermana se mudara gratis a mi apartamento de 350.000 euros. Sonreí y guardé silencio. Dejé que hicieran la mudanza y alardearan. Luego, lo vendí y desaparecí. 78 llamadas perdidas. Las voces que llegaban desde detrás de la puerta de roble quedaban amortiguadas por la incesante lluvia de Bilbao, pero la intención era clara como el agua. Estaba de pie en el felpudo de la abarrotada y húmeda casa de mis padres, con el abrigo empapado, escuchando cómo se trazaba el plan para arruinar mi vida mientras comían estofado de ternera. Mónica gana un sueldo de 6 cifras, decía mi cuñado Marco, con esa confianza tan suya, tan inmerecida. No necesita un loft de 200 metros cuadrados para ella sola. Me quedé helada, con la mano suspendida sobre el picaporte de latón. A través de una rendija en la cortina, podía verlos reunidos alrededor de la mesa del comedor como generales planeando una invasión. Mi hermana, Silvia, se secaba lágrimas de cocodrilo con un pañuelo de papel, interpretando el papel de víctima frágil que había perfeccionado desde la infancia. Mis padres, Ricardo y Susana, asentían con la cabeza al unísono, rebosantes de compasión. Pero ¿y si dice que no? No tendrá la oportunidad de hacerlo. Esa fue la voz de mi padre, Ricardo, el hombre que me enseñó que la lealtad era una calle de un solo sentido pavimentada con mi nómina. Una vez que estéis dentro y recibáis correo allí, establecéis residencia, la ley lo ocupa, en fin, tendría que pasar por un proceso de desahucio formal. En esta ciudad, eso lleva al menos 6 meses. Mi madre, Susana, soltó una risa aguda y satisfecha. Y se va a Singapur en enero, 3 meses enteros. Pintaremos la habitación del bebé y cambiaremos la cerradura antes de que ponga un pie de vuelta. Eran mis propios padres, conspirando para robar mi santuario. El loft histórico en el ensanche que había restaurado ladrillo a ladrillo. El único espacio que era la encarnación física de 15 años de semanas laborales de 70 horas como analista de riesgos estratégicos. No planeaban tomarlo prestado. Planeaban robarlo. Respiré hondo. No sentí el calor de la rabia. Sentí la claridad fría de una hoja de cálculo cuadrando las cuentas. Habían olvidado quién era yo. Yo no me enfadaba. Yo evaluaba riesgos y eliminaba pasivos. Me recompuse, adopté una cálida expresión festiva y empujé la puerta para entrar. «Feliz Nochebuena», dije, adentrándome en la trampa que creían estar poniéndome. El silencio en la habitación era más que ausencia de sonido. Era pesado, como el aire antes de que caiga un rayo. 4 rostros culpables se giraron bruscamente hacia mí. Por un instante, vi el pánico puro y sin adornos de los conspiradores pillados infraganti con los planos de la cámara acorazada de un banco. Luego, con una velocidad casi admirable, las máscaras volvieron a su sitio. Mónica, cariño. Mi madre, Susana, se apresuró a acercarse, secándose las manos en el delantal, su expresión transformándose de una malicia calculadora a una calidez maternal en un abrir y cerrar de ojos. No te esperábamos tan pronto, pensábamos que sobre las 7. El tráfico debe de estar imposible. Dejé que me abrazara. Fue como abrazar una funda de almohada llena de piedras. Rígida, incómoda y áspera. La casa olía a estofado y a lana húmeda. Un olor a humedad sofocante que se me pegaba a la garganta. Era un contraste absoluto con mi loft, mi santuario de cristal, donde el aire siempre estaba filtrado, fresco y olía a cedro y a lluvia limpia. Aquí, las paredes parecían cerrarse sobre mí, empapeladas con fotos de Silvia. Silvia en su puesta de largo. Silvia en su graduación de la universidad privada que yo pagué. La boda de Silvia. Yo estaba ausente de esas paredes, tan ausente como lo estaba de su consideración como ser humano. He cogido un vuelo más temprano, mentí con facilidad. Tenía muchas ganas de ver a la familia. Mi padre, Ricardo, se aclaró la garganta, apartándose de la mesa donde, momentos antes, habían estado discutiendo mi ruina financiera. Me miró con la cautelosa evaluación de un hombre que sabe que le debe dinero a un prestamista. «Qué alegría verte, Mónica. Tienes aspecto de triunfadora. El análisis de riesgos estratégicos da para vivir bien, papá», dije, con voz neutra.
Miré por encima de él hacia el sofá donde estaba sentada mi hermana. Silvia estaba acurrucada bajo un montón de mantas, con una mano protectora sobre su vientre embarazado. Me miró con los ojos muy abiertos y llorosos, vendiendo su papel de madre frágil a la perfección. A su lado, Marco, mi cuñado, se recostaba con una cerveza que, sin duda, no había pagado él, y una sonrisa que rozaba la insolencia. Él era el cerebro, el emprendedor en serie que había quemado 3 startups, y 40.000 euros de mi dinero, y aún así me miraba como si yo fuera la que no entendía cómo funcionaba el mundo. Me adentré más en la habitación, dejando mi abrigo mojado en el perchero. Mi software interno de evaluación de riesgos zumbaba en segundo plano, etiquetando los peligros, entorno hostil, múltiples actores malintencionados, cero apalancamiento. Los observé mientras recogían apresuradamente la mesa, moviendo papeles que parecían sospechosamente planos de planta. Eran torpes, descaradamente obvios. Y cuando vi a mi madre revolotear alrededor de Silvia, llevándole un masajeador de pies, ignorando por completo mi presencia empapada, la verdad me golpeó con la fría precisión de un bisturí. No veían a una persona de pie en su salón. Veían un recurso, un yacimiento natural de dinero y bienes inmuebles que debía ser gestionado hasta su agotamiento. Durante años, había categorizado su comportamiento como exigente o necesitado. Lo había racionalizado como el precio de ser la persona capaz. Pero viéndolos ahora, vi la trampa de normalizar la crueldad. Desde la infancia, me habían condicionado a creer que mi valor residía en mi utilidad. Mi éxito no era un logro a celebrar. Era un activo comunal que aún no habían liquidado. Yo no era su hija o su hermana. Era su plan de pensiones, su red de seguridad social y su agencia de la vivienda. Y no pides permiso. Simplemente lo tomas. Siéntate, Mónica, dijo mi madre, señalando una silla de madera dura en el borde de la habitación, reservando los asientos cómodos para la familia. Tenemos mucho de qué hablar, especialmente con tu gran viaje a la vuelta de la esquina. Me senté. Crucé las piernas. Esbocé una leve sonrisa. Claro que sí, dije. Por supuesto. Bueno, Mónica, comenzó mi padre, inclinándose hacia adelante con la solemnidad de un hombre a punto de pedir un riñón. Hemos estado pensando mucho en el bebé. En la logística. Podía recitar sus líneas antes de que las dijera. Había escuchado variaciones de este discurso durante una década. Siempre era la misma canción, solo cambiaba el arreglo. Mientras divagaba sobre el embarazo de alto riesgo de Silvia y la necesidad de un entorno libre de estrés, mi mente se desconectó del húmedo salón y abrió el libro de contabilidad mental que siempre llevaba. Era un tomo grueso y pesado, lleno de tinta roja. Prueba A. La revolucionaria startup tecnológica de Marco hace 3 años. Necesitaba 15.000 euros de capital inicial. Le extendí el cheque porque la familia apoya los sueños. La startup fracasó en 4 meses. El dinero se esfumó en cenas de networking y el alquiler de un deportivo. Retorno de la inversión. 0. Prueba B. El déficit en la pensión de mi padre. 8.000 euros para cubrir cuotas del sindicato y facturas médicas inesperadas. Pagué sin pedir recibos. Luego vi fotos de ellos en un crucero por el Mediterráneo. Coste irrecuperable. Prueba C. El préstamo de emergencia de Silvia para consolidar deudas de tarjetas de crédito. 12.000 euros para salvar su historial crediticio y que pudiera comprar una casa. No compró una casa. Compró un perro de diseño y renovó su armario. Yo no era una hermana. Era una suscripción. Habían olvidado que, en su mayor parte, pagaban por mí no pagando. Yo era la columna vertebral financiera de esta familia. Y esta noche, no me pedían un ajuste quiropráctico. Me pedían que donara la médula ósea. ¿Y cómo vas a estar en Singapur durante 3 meses?, dijo mi madre, su voz elevándose a un tono esperanzado. Tu precioso loft estará ahí parado, vacío, cogiendo polvo. Idealmente, añadió Silvia, aferrándose a un cojín como un escudo, solo lo necesitaríamos hasta que nazca el bebé, para instalarnos. Las escaleras de aquí me matan las caderas. Los miré de verdad. No estaban preguntando.
Era una exigencia disfrazada de favor. Contaban con mi condicionamiento. Estaban apostando mi casa a que yo era demasiado educada, demasiado desesperada por su aprobación, para decir que no. En el pasado, habría discutido. Habría explicado que mi oficina en casa contenía servidores de datos privados que no se podían mover. Habría mencionado el seguro de responsabilidad civil. Habría luchado. Y me habrían agotado hasta que extendiera un cheque para un hotel solo para que terminara. Pero ya no jugaba a la defensiva. Tomé un sorbo lento de agua del vaso desconchado que me habían dado. Dejé que el silencio se alargara hasta que se volvió incómodo, viendo a Marco inquieto y a mi padre crujiéndose los nudillos. «¿Sabes?», dije, mi voz suave y pensativa. ¿En qué no había pensado? El shock en la habitación fue palpable. Silvia dejó de sollozar. Mi madre se quedó helada. No había pensado en las escaleras, continué, mintiendo con la facilidad de un sociópata. Y el loft es muy tranquilo. Sería perfecto para una guardería. La luz natural es increíble. Exacto. Susana aplaudió. Oh, Mónica, sabía que lo entenderías. La familia cuida de la familia. Puedo dejar la llave bajo el felpudo el día 28, dije. Vuelo a primera hora de la mañana siguiente. Haced lo que queráis. Lo cuidaremos como si fuera nuestro, dijo Marco, hinchando el pecho, ya midiendo mentalmente las paredes para sus pósteres. No te preocupes por nada. No lo haré, dije. Metí la mano en mi bolso y saqué el vino. Había traído una botella de Vega Sicilia de 300 euros. Originalmente como una ofrenda de paz. Ahora como un sedante. Se la entregué a mi padre. Abre esto, papá, dije. La tomó, examinando la etiqueta con la apreciación superficial de alguien que equipara precio con calidad. Vaya, Mónica. No tenías por qué. Quería hacerlo. Mientras servía el vino, brindaron por mi generosidad, por su victoria sobre el recurso. Sentí un profundo y frío desapego. Estaban celebrando su nuevo hogar. Yo estaba celebrando su demolición. Creían que acababan de adquirir un activo de lujo. No se daban cuenta de que acababan de firmar un contrato con consecuencias que no podían permitirse. Una hora después, me fui de casa de mis padres, alegando cansancio por el viaje. En el momento en que la pesada puerta de roble se cerró detrás de mí, la atmósfera opresiva y húmeda de su casa fue reemplazada por el aire fresco y limpio de una noche de invierno en Bilbao. No me subí al coche de inmediato. Me quedé en la acera, dejando que la lluvia lavara la sensación de su gratitud fraudulenta. Cuando llegué a mi loft, mi santuario, no encendí las luces. Fui directamente al armario de servidores en mi oficina en casa. La habitación que ellos ya habían pintado mentalmente de amarillo pastel. Y abrí las grabaciones de la cámara de seguridad. Necesitaba estar segura. Necesitaba una última prueba para extinguir la pequeña y persistente voz de la hija obediente que aún susurraba en mi mente. Rebobiné 48 horas. La marca de tiempo indicaba las 14:14 del 22 de diciembre. La imagen mostraba la puerta de mi casa abriéndose. Mi padre entró primero, mirando por encima del hombro como un ladrón, pero moviéndose con la arrogancia de un propietario. Tenía una llave, una copia de la llave de repuesto que nunca le di. Debió de cogerla de mi bolso durante una comida familiar de domingo mientras yo fregaba los platos. Detrás de él entró Marco, arrastrando los pies, con una cinta métrica en la mano. Es más grande de lo que pensaba. La voz de Marco llegó a través de la grabación. Débil pero clara. Se paseó por el centro del salón. Sus zapatos rozando mi suelo de madera restaurada. Podríamos colgar fácilmente una pantalla de 70 pulgadas en esa pared. Céntrate, Marco, dijo mi padre, yendo directamente a mi despacho. Abrió la puerta de un empujón y contempló mi espacio de trabajo. Los 2 monitores. La silla ergonómica. Los certificados enmarcados en la pared de ladrillo visto. No vio una carrera. Vio metros cuadrados. Aquí, dijo Ricardo. Esta es la habitación del bebé. Esta pared de ladrillo es un poco fea, comentó Marco, golpeándola, demasiado industrial. Silvia quiere algo más suave. Quizás podríamos poner pladur o simplemente pintarla de blanco.
Pintar sobre el ladrillo original de la década de 1920. El ladrillo que había pasado 3 semanas restaurando a mano con un cepillo de dientes y limpiadores especiales. El ladrillo que representaba la historia y la integridad del edificio. Pintarla, asintió Ricardo despreocupadamente. Mónica ni se dará cuenta. De todos modos, nunca está aquí. Para cuando vuelva de Singapur, se habrá acostumbrado, siempre se adapta. Siempre se adapta. Ahí estaba. El epitafio de nuestra relación. No solo iban a usar mi espacio. Iban a borrarme de él. Estaban apostando por mi infinita capacidad para tolerar su falta de respeto. Cerré el portátil. La luz azul de la pantalla se desvaneció, sumiendo la habitación en la oscuridad. La violación era absoluta. No era solo allanamiento de morada. Era una negación fundamental de mi persona. Cogí el teléfono y llamé a Julián. Eran casi las 10 de la noche, pero los capitalistas de riesgo no duermen, especialmente los que huelen una oportunidad. Mónica, su voz era suave, teñida de sorpresa. Un poco tarde para una evaluación de riesgos, ¿no? Tengo una propuesta, Julián. ¿Sigues interesado en el loft del ensanche? Hubo un silencio en la línea, tan denso que parecía físico. ¿Vendes? Pensaba que ese lugar era tu alma. Lo era, dije, mi voz plana, desprovista de emoción. Ahora es un pasivo. Necesito liquidar. 360.000 euros en efectivo. 60.000 por debajo del valor de mercado. Escuché el sonido de una silla moviéndose. Un crujido de papeles. Había captado su atención. ¿Cuáles son las condiciones? 2, dije. Primero, cerramos en 48 horas. Segundo, necesito una reforma completa e inmediata. Quiero al equipo de demolición allí a las 10 de la mañana del 28 de diciembre. Quiero que tiren las paredes, arranquen los suelos, dejen las tuberías a la vista. Lo quiero inhabitable antes de la hora de comer. ¿Quieres que destroce una restauración histórica? Quiero que lo remodeles. Lo he dicho bien. Sé que siempre odiaste esta distribución. Hazlo diáfano. Hazlo tuyo. Simplemente empieza la demolición el día 28. ¿Alguien te ha hecho daño, Mónica?, dijo Julián, no como una pregunta. Alguien me ha subestimado, respondí. ¿Tenemos un trato? Envíame el contrato, dijo. Te transferiré la señal esta noche. Colgué. Miré alrededor del loft a oscuras, recorriendo las líneas de la pared de ladrillo que una vez amé, los suelos que una vez pulí. Ahora era solo un edificio, una cáscara. En el momento en que entraron sin ser invitados, el santuario se desvaneció. Ahora era solo un daño colateral. Las siguientes 48 horas fueron una clase magistral de liquidación. No empaqué como alguien que se muda, empaqué como alguien que desinfecta la escena de un crimen. Mis servidores privados, el arte que había coleccionado de galerías locales, las alfombras tejidas a mano, todo lo de valor real fue trasladado a un trastero climatizado bajo el nombre de una sociedad limitada que mi padre nunca encontraría. Para el mediodía del día 26, el loft era una cáscara vacía, que resonaba con el eco de mis pasos sobre la madera desnuda. Pero no iba a dejarles un apartamento vacío. Eso sería demasiado sospechoso. Esperaban un loft de lujo amueblado. Y yo iba a darles un decorado de teatro. Fui a una tienda de segunda mano en las afueras, del tipo que vende muebles al peso. Compré un sofá que apestaba a perro mojado y a humo de tabaco, con un muelle en el centro tan agresivo que empalaría a cualquiera que se sentara. Encontré una mesa de comedor con una pata más corta que las demás, garantizado para derramar bebidas. Compré colchones tan duros como la grava y sábanas con la textura del papel de lija. Amueblé el loft con la precisión de un escenógrafo construyendo una barriada. Puse un rascador para gatos exactamente donde Marco quería su pantalla de 70 pulgadas. Reemplacé la cafetera espresso italiana de alta gama por una de goteo que perdía agua. A distancia, parecía habitable. En el momento en que tocabas algo, la ilusión se hacía añicos. Era la manifestación física de nuestra relación, una fachada de comodidad que ocultaba una podredumbre absoluta. Y luego vino el golpe de gracia, el caballo de Troya.
Fui al vestidor del dormitorio principal, la habitación que Silvia ya se había adjudicado, y coloqué 4 cajas grandes en el estante. Las envolví en un brillante papel dorado, y les puse elegantes etiquetas con sus nombres. Papá, mamá, Silvia, Marco. Asumirían que eran regalos de inauguración. Quizás ropa de cama de alta calidad. O artículos para el bebé. Las abrirían con su característica codicia egoísta. Pero dentro de esas cajas no había ni un solo artículo de valor. Dentro de la caja de Ricardo estaban los recibos de sus cuotas del sindicato de los últimos 5 años, que yo había estado pagando automáticamente desde su problema con la pensión en 2019. Junto a ellos, la notificación de la cancelación de ese pago, con efecto inmediato. En la de Susana. Los extractos de la tarjeta del Corte Inglés que ella creía que tenía un límite infinito. No lo tenía. Me exigía pagar el saldo mínimo cada mes para evitar las llamadas de los cobradores de deudas. También adjunté el número de un servicio de consolidación de deudas, que acababa de cancelar en su nombre. Dentro de la de Marco, los documentos del préstamo para su fallida granja de criptomonedas. Él pensaba que el préstamo había sido perdonado, no lo fue. Yo había comprado la deuda para salvarlo de un litigio. Ahora, le devolvía la responsabilidad legal. Y para Silvia, su caja contenía la notificación de cancelación de su seguro médico privado, la póliza de categoría oro de Sanitas en la que insistía para el bebé, que yo pagaba porque su marido estaba entre proyectos. No solo los estaba echando de mi casa, les estaba cortando el grifo. Durante años, yo había sido la presa invisible que contenía la inundación de su incompetencia financiera. Hoy, estaba reventando la presa. Até el último lazo en el regalo de Silvia. Se veía precioso. Fui al mostrador de la cocina y escribí una nota en mi papel personal. Bienvenidos a casa. Poneos cómodos. Os merecéis todo lo que está por venir. Dejé la llave bajo el felpudo, la única promesa que cumplí de verdad. Luego salí a la lluvia, me subí a mi coche y conduje hasta el aeropuerto. No miré atrás. El edificio ya no era mi santuario. Era una zona cero, esperando a que la cuenta atrás llegara a cero. 28 de diciembre, 10, hora peninsular. Estoy sentada en la sala VIP del aeropuerto de Loiu, saboreando una copa de cava que cuesta más que la contribución mensual de Marco a la sociedad. Mi portátil está abierto, transmitiendo el final de la serie de Mi familia en nítido 4K. La pantalla muestra mi salón. Se mudaron la noche anterior. Como predije. La habitación parece una residencia de estudiantes después de una fiesta. Cajas de pizza apiladas en mi mesa de centro vintage arañada. Marco está tirado en el sofá apestoso, babeando sobre un cojín que probablemente sirvió como juguete para morder. Silvia entra cojeando, agarrándose la espalda. Este colchón es horrible, se queja, su voz rasposa a través de los altavoces. Creo que tiene bultos. Mónica debe de tenerlos buenos guardados. Pues compramos uno nuevo, dice Susana, saliendo de la cocina con una taza de café, después de vender toda esta basura. No puedo creer que viviera así. No me extraña que siga soltera. Tomo un sorbo lento de mi cava. Disfrútalo, mamá. Es la última vez que te sentirás superior. A las 10:02, la puerta principal no se abre. Se desbloquea. La llave que le di al jefe de seguridad de Julián la abre de par en par, revelando a 3 hombres de traje negro y un equipo de 6 obreros de la construcción con cascos, armados con mazas y palancas. Mi familia se queda helada. Marco se levanta de un salto del sofá, limpiándose la baba de la barbilla. ¿Quiénes son ustedes? El hombre del traje principal. Impecable, da un paso adelante. Soy Marcos Roca, jefe de seguridad de Apex Development. Están ustedes en una zona de obras activa. Obras. Se ríe Ricardo, el tipo de risa que usan los matones de poca monta para intimidar a las camareras. Mi hija es la dueña de este loft. Tenemos su permiso. Mónica Ruiz vendió esta propiedad el 26 de diciembre, dice Roca, su voz un retumbar bajo y firme. El nuevo propietario ha ordenado una reforma completa e inmediata. La demolición comienza ahora. Hace una señal al equipo.
La primera masa golpea el pladur con el sonido de un disparo. Crack. El polvo explota en el aire. Paren. Grita Silvia, agarrándose el vientre. Estoy embarazada. No pueden hacer esto. Tienen 5 minutos para desalojar, dice Roca, mirando su reloj. Después de eso, todo lo que quede dentro se convertirá en escombros. Voy a llamar a la policía. Saca Ricardo su teléfono, su cara de un peligroso tono morado. Esto es un desahucio ilegal. Necesitan darnos un preaviso de 30 días. No existe ningún contrato de arrendamiento, responde Roca con calma. No hay ningún acuerdo de alquiler. Están ocupando ilegalmente una zona de desarrollo comercial. Y la policía ya está en camino para desalojarlos. Otra masa se estrella contra la isla de la cocina. ¡Bom! Observando desde mi pantalla, siento una fascinación fría y clínica. No es solo satisfacción, es educativo. Estoy presenciando un fenómeno psicológico en tiempo real, la herida narcisista. No gritan por quedarse sin hogar. Gritan porque su realidad se está desintegrando. Habían construido toda su visión del mundo sobre la premisa de que yo existía para servirles. Que mis recursos eran su derecho de nacimiento. Al vender el loft, no solo les quité un techo. Les quité el control. El evento de extinción había comenzado. ¿Dónde está ella?, grita Susana, agarrando a Roca por la solapa. ¿Dónde está mi hija? Ella no haría esto. Nos quiere. Vendió la propiedad, señora, dice Roca, retirando su mano con un desdén profesional. Se ha ido. Mirad, grita Marco, levantando una de las cajas doradas que dejé en el armario. Debió de encontrarlas mientras buscaba un escondite. Nos dejó regalos. Quería que estuviéramos aquí. Rasga la caja con la etiqueta Marco. Saca los papeles. Veo cómo cambia su rostro. Confusión, luego reconocimiento, luego puro terror. Es una factura, susurra. Es el préstamo. Dejó de pagar el préstamo. Ricardo rasga su caja. Susana agarra la suya. El sonido del papel rasgado se mezcla con el ritmo constante del equipo de demolición derribando la pared norte. Canceló la tarjeta de El Corte Inglés, jadea Susana, mirando el extracto. El pago mínimo. Son 4.000 euros. Mi seguro, gime Silvia, levantando la carta de cancelación. Ya no tengo médico. Es un caos. Es una sinfonía de consecuencias cayendo sobre personas que nunca habían sentido el peso de la responsabilidad en sus vidas. Las paredes se derrumban a su alrededor, exponiendo la podredumbre de su derecho adquirido. Fuera, ruge Roca. Ahora. Los veo salir corriendo en pánico. No cogen ropa. Agarran las cajas de facturas. Como si aferrarse al papel de alguna manera hiciera que el dinero reapareciera. Salen al pasillo, una manada patética y derrotada, perseguida por las ruinas de sus antiguas vidas. Cuando la cámara se apaga, la última conexión eléctrica cortada por el equipo, siento que la tensión se desvanece de mis hombros. Hecho. El parásito se dio cuenta de que el huésped estaba muerto, y el huésped ya estaba embarcando en su vuelo a Singapur. 6 meses después. En Singapur, la lluvia es diferente a la de Bilbao. Es más suave, más rítmica, un sonido que limpia en lugar de sofocar. Estoy sentada en el balcón de mi apartamento de lujo, el aire huele a orquídeas y a la ciudad después de un aguacero. Mi portátil está cerrado. Mi teléfono silenciado. Hace una hora. Un mensajero entregó una carta. Estaba escrita a mano, con una caligrafía apresurada y arañada que reconocí al instante. Silvia. No la abrí de inmediato. Terminé mi té. Observé los superárboles de Gardens by the Bay iluminarse contra el cielo del atardecer. Solo entonces, con una pizca de curiosidad distante, deslicé suavemente un abrecartas bajo el borde del sobre. Mónica, mamá dice que no deberíamos escribirte. Papá dice que estás muerta para nosotros. Marco dice que eres una sociópata. Pero necesito que sepas lo que has hecho. Nos echaron del sótano de la madre de Marco hace 3 meses. Descubrió las deudas, los préstamos que dejaste de pagar. Miró su historial de crédito y descubrió que Marco también había usado su nombre. Nos echó.
Estamos en un motel de carretera. Los niños duermen en el suelo. Intenté usar el seguro médico para una revisión y se rieron de mí en la consulta. Cancelado. Todo está cancelado. Mamá ha tenido que volver a trabajar. En una tienda. Está de pie 8 horas al día. Llora todas las noches. A papá le están embargando la pensión para pagar los impuestos atrasados que tú solías cubrir. Todo el mundo lo sabe, Mónica. La iglesia, los vecinos. Alguien subió un vídeo del desahucio a internet. No podemos mostrar la cara en ninguna parte. No te pido dinero. Sé que no lo darías. Solo quiero que sepas que has ganado. Nos has destruido. ¿Estás contenta ahora? Leí la carta 2 veces. Antes, estas palabras habrían sido cuchillos en mi corazón. Habrían desatado una tormenta de culpa. Estaría llamando a agentes inmobiliarios, organizando un refugio para ellos. Estaría transfiriendo fondos para arreglar un desastre que yo no creé. Pero hoy, no sentí nada. No era odio. El odio requiere energía. El odio es una conexión activa. Esto era algo mucho más definitivo. Era la abdicación silenciosa del alma. Me di cuenta entonces de que no solo había vendido un apartamento. Me había jubilado. Había presentado mi dimisión como su hija. Había renunciado a mi puesto de salvadora. El puesto estaba vacante y no aceptaba nuevas solicitudes. Doblé la carta con cuidado. No la quemé. Eso habría sido demasiado dramático. Simplemente la coloqué en el contenedor de reciclaje, junto a los periódicos de ayer. Sin embargo, quedaba un cabo suelto, un acto de gracia. Abrí mi portátil y envié un mensaje seguro a mi abogado en Bilbao. ¿Cuál es el estado de los fideicomisos? La respuesta fue instantánea. Ejecutados. Irrevocables. Educación y manutención para sus sobrinos. Acceso a los 18 años. Fiduciario designado. Los padres no tienen acceso ni conocimiento. Cerré el portátil. Mis sobrinos tendrían un futuro. Tendrían el comienzo que yo nunca tuve. Pero sus padres, mis padres, habían tomado sus decisiones. Apostaron su supervivencia a mi sumisión, y el mercado se había desplomado. Miré hacia la bahía. Mi nuevo santuario no estaba hecho de ladrillo y cristal. No era un lugar del que pudieran echarme. Era esta quietud, era la paz de saber que por fin, cada uno de mis recursos era irrevocablemente mío. Intentaron ocupar mi santuario. Así que les di lo único que realmente se merecían. Las consecuencias.